Tú dices. Bien, quisiera que continuáramos platicando acerca de, bueno, ya hablamos del avance, ¿no? El avance de las cosas, cómo el ser humano se va desde cierto punto de vista evolucionando. Y bueno, nace, por ejemplo, lo que es la energía nuclear. Me gustaría que platicáramos acerca de eso para quitar un poquito acerca de los mitos y algunas cuestiones que la ciencia ficción nos ha dado, como por ejemplo la película de Volver al Futuro, ¿no? No sé si recuerdan esa escena, donde se roban cierto material, pero bueno, ¿qué es en sí la energía nuclear? Ok, bueno, antes déjame decirte algo que los va a sorprender. Todas las formas de energía, el petróleo, el carbón, la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica de en las presas, la energía maremotriz, todas las fuentes de energía, incluidas las que provienen de materiales radioactivos, tienen su origen en el Sol. El Sol es el responsable de todas las fuentes de energía, de todas las fuentes de energía. Porque en el Sol es un enorme reactor, pero de fusión nuclear. El Sol es un reactor de fusión nuclear. Allá hay dos fuerzas en conflicto. Primero, la fuerza de gravedad que intenta hacer que el Sol se colapse. Y la otra es la fuerza se llama de fusión nuclear, que intenta hacer que el Sol explote. Wow. Eventualmente va a ganar la gravedad, porque se está acabando el combustible del Sol. Y el O sea, lo va combustible a comprimir. sí, el combustible del Sol es el hidrógeno. Agarras un hidrógeno, lo unes a otro y formas helio, le pegas otro, se forma litio y así vas construyendo los ladrillos de la tabla periódica. El Sol de nosotros es pequeñito, de hecho los astrónomos lo usan como unidad de medida, cuando dicen la unidad es el Sol el nuestro, el de nuestro sistema solar, y de ahí hacen las comparaciones, pues tiene 20 masas solares o tiene 1.000.000 de masas solares. Y el Sol mismo, imagínate, cuando evolucionó la vida, las grandes especies, los dinosaurios y los grandes bosques, pues se nutrían de energía proveniente del Sol. Y luego se colapsó, vino esa muerte, esa aniquilación de casi todas las especies y se convirtieron en petróleo y en carbón. Entonces, el origen de esa fuente de energía, que son los hidrocarburos, tuvo su origen en el Sol. Todas las fuentes, el mismo uranio y el plutonio y el torio y los materiales radiactivos que hoy encontramos en las minas en el planeta, se originaron también a través de este mecanismo que tiene el Sol para su ciclo. No más que la estrella, que el tamaño de la estrella no era del tamaño de nuestro Sol. Nuestro Sol es pequeñito, entonces fue un Sol que era millones de veces más grande. Y ahí sí se pueden cocinar elementos más pesados. Entonces, por un momento piensen, voltéense a ver la mano y digan, yo estoy hecho de carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, algo en mis huesos, poquito hierro en mi sangre, poquito fósforo en mi cerebro, y volteen a ver todo su alrededor y todo fue cocinado en una estrella. De hecho, wow. somos producto de las cenizas de una estrella, somos polvo de una estrella. O sea, ¿sí es cierto eso? Claro. Wow. Así es como ha evolucionado el universo, claro, miles de millones de años para que esto ocurriera. Imagínate, algo inerte y de repente que surja la vida ahí. Dependerá si la gente es creyente o no. Sí, claro. Qué fue lo que originó la vida. Pero está la evidencia. Está la evidencia. Y nosotros mismos, nuestro cuerpo es radioactivo. Si se voltea a ver la uña del dedo gordo, se vence la uña del dedo gordo, más o menos por ahí, por esa área, salen millones de neutrinos que produce nuestro cuerpo. Y porque tenemos material radiactivo en nuestro cuerpo, principalmente el potasio 40, que es necesario para que no te den calambres cuando haces deporte, para que no te infartes porque se te dio un calambre en el corazón y te infartaste. El potasio es un elemento que es necesario para la vida. Hay muchos elementos que son indispensables para la vida. Y el potasio que consumimos tiene una parte que es radioactiva. Entonces, hemos satanizado tanto la energía nuclear, porque está muy bien ver una película de ciencia ficción, pero a mí me encanta ir al cine y ver películas fantásticas, pero siempre la realidad es mucho más impresionante que
que la imaginación del ser humano, ¿no? Siempre la realidad nos va a quitar eso. Entonces la energía nuclear es simplemente, hay dos formas de sacarle energía. Una de ellas es, por ejemplo, por la gravedad. Yo agarro, por ejemplo, mi taza de café, la pongo aquí, pero si me la coloco a 1 metro de mi cabeza y la dejo caer, voy a sentir la energía potencial de la taza. Al pegarme la cabeza voy a sentir cuánta energía fue. Si la pongo a 2 metros, pues va a ser más el golpe. Sí. La gravedad nos proporciona una fuente de energía. Por eso en las presas acumulamos el agua y no la hacemos que caiga por gravedad. El ciclo del agua, la naturaleza ya lo ha inventado. Agarra el agua de los océanos, la traslada a las nubes, sopla el viento, la lleva a las montañas y se precipita, y es el ciclo del agua. La gravedad ahí funciona. Otra vez es el sol el que propicia ese tipo de fenómeno. La otra es agarrar un elemento, por ejemplo, agarro un átomo de carbón y lo oxido y genero monóxido de carbono. Le vuelvo a pegar otro átomo de oxígeno y genero dióxido de carbono. Entonces hay reacciones químicas que te dan más energía que la que tú le invertiste. Por ejemplo, la combustión de carbón es una reacción química que es exoenergética. Cuando quemas gas en tu casa, cuando le echas gasolina o diésel a tus automóviles, es una reacción química que propicias donde a la hora que genera el proceso de combustión, carbón con 2 oxígenos, se liberan para que dé 4 electronvolts. Bueno, para no meternos qué es un electronvolt, pero 4 unidades de energía. Imagínense, 4 pesos, 4 pesos aquí acumulados. Cuando ahora agarras el núcleo de un átomo y haces una reacción, pero ahora nuclear, hay 2 tipos de reacciones: o los junto y se llama fusión, o los separo y se llama fisión. Oh, ok. Entonces, cuando yo junto la reacción, ¿qué es lo que hace el Sol? Se liberan más o menos por cada reacción 17 millones de unidades. O sea, 4 pesos contra 17 millones, imagínense. Pero cuando agarro el núcleo de uranio y lo parto, lo fisiono, lo excindo, se liberan 200 millones. Wow. Entonces, por cada reacción química, saco 4 unidades de energía. Por cada reacción nuclear de fisión, saco 200 millones. Entonces es una enorme cantidad. Por eso las plantas nucleares son pequeñitas. O sea, no ocupo un parque eólico de varias hectáreas, no ocupo una planta carboeléctrica a un lado de la mina para estar sacando el carbón y llevarla, o una que queme petróleo. Las plantas nucleares pueden hacerse pequeñitas. Por eso hay submarinos que tienen plantas nucleares adentro. Caray. Los submarinos, estos de uso bélico, no sé si alcanza a ver que el tamaño de esta habitación, pero aquí cabría un reactor nuclear ahí, produciendo la potencia para mover un submarino, que es como tener una ciudad ahí navegando en el mar, ¿no? O estos portaaviones que también se ven en las películas, pistas de aterrizaje de aviones, esas utilizan reactores nucleares, nada más que son muy pequeñitos, porque el combustible está altamente enriquecido. Entonces, como eso, corres el riesgo de que llegue una persona con mala intención, te robe el combustible y con esa puede fabricar una bomba. Entonces se han hecho las plantas que uno ve. Pues, entonces, ¿cuál es el peligro? Pues el mismo peligro. Por ejemplo, han ocurrido más accidentes industriales. Por ejemplo, la gente que hace el huachicoleo de la gasolina, ¿no? El accidente que mató a varias gentes de una población, ¿no? Sí. Pues si manejas mal las cosas, el no tener el respeto a la tecnología, pues provocas un accidente. Lo mismo pasa con la energía nuclear. Todos los accidentes que han ocurrido en las plantas nucleares, que no son muchos, no son muchos los accidentes, pero sí son muy espectaculares. Claro, sí. La mayoría han sido provocados por el ser humano. O sea, porque no obedeciste las reglas que te dijeron que debías de obedecer. Excepto el de Fukushima, el de Japón. Ahí fue un evento tremendo, pero del tsunami, ¿no? Algo que la planta estaba diseñada para soportar un tsunami de un cierto nivel. Y llegó uno más grande. Llegó uno mucho más grande, pero cuando uno ve las fotografías, si ustedes entran a las imágenes históricas, cuando se ve Fukushima, atrás de Fukushima se ve una planta química que tardó 4 meses ardiendo ahí, envenenando el ambiente, ¿no?
O sea, tiró un montón de compuestos químicos ahí, pues se echó a perder. Claro, la gente le tiene más miedo a la radiación, porque como la radiación, el problema es que no se puede ver, no se huele. Ya cuando sientes que algo te afectó, el daño ya fue mayor de la radiación. Pero yo puedo tener aquí una fuente radioactiva y no siento absolutamente nada, ni me molesta, ni nada, pero ya me empiezo a sentir mal y creo que ya que ocurrió algo estuvo mal, ¿no? En los efectos, pues. Exacto, exacto. Hay una nota de la BBC que en China están creando un reactor nuclear que se llama Tokamak. Sí. También llama de sol artificial. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta inversión que hace China por esta nueva tecnología de energía? De hecho, la única alternativa para garantizar que la especie humana como especie sobreviva es que logremos controlar la fusión nuclear. Okay. Si en los próximos 5,000 millones de años no lo hacemos, estamos condenados a desaparecer porque el sol se va a acabar. Primero se va a colapsar y luego se va a volver a encender, y en ese proceso de hincharse se va a explotar como una supernova. Obviamente todos los planetas pues vamos a ser pulverizados. Entonces el ser humano tiene que buscarse otra casa, otro planeta. Y pues todo, por desgracia, por las distancias entre los sistemas solares, entre las galaxias es gigantesca. Para que tengan una idea, nosotros vivimos en una galaxia que tiene la forma de, si lo vemos de lado, se vería muy ancha en el centro y luego se hace delgadita. Si la vemos de arriba, se ve como un disco. Nosotros vivimos más o menos como a 2/3 del centro, del centro de la galaxia, como a 2/3 de su radio, a esa distancia. Ahí está todo nuestro sistema solar, pero en nuestra galaxia hay millones de sistemas solares, millones, nomás que están separados a distancias muy grandes. Por ejemplo, para yo viajar de nuestro sistema solar al centro de la galaxia, si pudiera viajar a la velocidad de la luz, tardaría 30,000 años. Y la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Pues nomás multipliquen cuántos segundos hay en 30,000 años, multiplíquenlo por este número y sabrán la cantidad de distancia que nos separa. Son distancias enormes. Ya no se diga de nuestra galaxia a otra galaxia. Sí. Cuando ves el cielo en la noche, la mayoría de los puntitos que ves, pues no son planetas, son galaxias. Son galaxias y que tienen sistemas solares enormes. Y si yo quisiera llamar al extraterrestre del otro lado de mi galaxia, si fuera pues levanto el teléfono y 30,000 años en que viaja al centro y luego otros 30,000 que viaja al otro lado. Cuando me diga, hola, ¿cómo estás? Ya pasaron 30, 60, 120 años viajando a los años. Ya no vamos a estar. Ya no. Las distancias son enormes. Entonces, la única alternativa es que dominemos la energía de fusión, porque el combustible de la fusión es el hidrógeno. Y el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Está en todos lados el hidrógeno, es el más simple. Por ejemplo, en esta taza de café, si yo calculara cuántas moléculas de hidrógeno hay, eso será muy fácil calcular cuántas moléculas hay. Ese número de moléculas, multiplíquenla por 17 millones de electrón-volts. Y podrán darse cuenta que en una botella de agua de la que compran los jóvenes para tomar, pues ahí es la energía suficiente para abastecer a México por varios meses. Wow. Con el agua. Pensando más feo, ¿no? Voy a viajar yo con esta nave que nos va a rescatar, nos va a llevar a otro planeta. Tiene que haber varias generaciones que van a nacer ahí se van a morir. Se muere una persona. ¿Cuánta agua tenemos en el cuerpo? El 70% es agua. Bueno, pues te deshidratan a ti, te sacan el agua y le echan el motor y seguimos avanzando. Entonces, es el controlar la fusión. Pero desde los años 40, el ser humano ha buscado esa quimera. Y fíjate, sabemos la física, sabemos la matemática, y ahí ha fallado la ingeniería. Y el reto es bien sencillo. ¿Cómo diseñamos una vasija que pueda aguantar un sol en miniatura en la Tierra? Nada más. Ese es el problema. Ha habido varios intentos. Los rusos mucho tiempo estuvieron avanzados. De hecho, el tokamak, que ese nombre, proviene de un diseño ruso. Y es una dona, imagínense una dona, y la rodeas con campos magnéticos.
Imagínense un tubo de cobre hueco, lo hacen en forma circular, lo pegan, le enroscas un alambre alrededor, le inyectas una corriente y vas a generar un campo magnético muy intenso dentro del tubo. Entonces el problema es tener eso y adentro de ese tubo metes hidrógeno y lo empiezas a calentar. Y lo que va a hacer, va a empezar a girar el hidrógeno, como le quita la carga el electrón, lo empiezas a girar a una velocidad tal que se convierte en plasma. Ya no es ni sólido ni líquido gaseoso, es el cuarto estado de la materia, que es plasma. Y el plasma es algo muy simple. Las lámparas que hay en las escuelas, de estas lámparas de luz de las largas, pues ahí tienes plasma. Es plasma. No es las pantallas de plasma de televisión no tienen nada que ver con el nombre, ¿no? Plasma es cuando tú tienes la materia en un estado tal que su energía es tan grande o su temperatura es tan grande que las fuerzas de repulsión o de atracción de Coulomb son despreciables. Entonces van a andar ahí los átomos de hidrógeno dando vuelta, y ya cuando tienen la velocidad suficiente, inyectas otro haz en sentido contrario, chocan los átomos de hidrógeno y los fundes. Y en cada par de átomos que se funden para formar litio, generas 17 millones de unidades de energía. Entonces, ese es el reto. El reto es mantener un campo magnético estable. Ok. Que no haya oscilaciones. Entonces, ese es un esfuerzo de los chinos, pero hay muchos países que están trabajando. Uno de los importantes es el ITER, que está en el sur de Francia, y si tú visitas esa zona del mundo, pues ves mucha gente joven, uno que otro con canas como yo, ¿verdad? Gente joven de varios países que se han reunido ahí para construir un reactor de fusión. La meta de ellos creo que es al año 25, la meta es que ya funcione el reactor, pero todavía no está diseñado para generar energía, simplemente para mantener la reacción de fusión. Y lo que acaban de hacer los chinos fue que en lugar de que la reacción durara microsegundos, pues alargaron el periodo de la fusión, fue un poquito más largo, pero van por buen camino, de sacar pues la fusión. Pero no es el único método. Hay otro método que se llama sonoluminiscencia. Es decir, tú tienes un tanque de agua, generas burbujas y luego le apuntas a una burbuja rayo láser. El rayo láser colapsa la burbuja y provocas la fusión. También allá ha fallado, ha habido intentos, pero ha fallado. O sea, ha habido varios intentos, varias ideas generadas por gente muy joven que dice, vamos probando este método. Entonces, el tokamak es que ahorita está más de moda por este avance de la gente en China, ¿no? Y si ves las fotos del reportaje de los chinos, pues ves puros ingenieros jóvenes. Ingenieros y ingenieras jóvenes. Perfecto. Muy bien. Vamos a tomarnos una pausa. Regresamos porque en México tenemos desarrollo en estos temas, más cerca de lo que piensas. Continuamos en un momento. Gracias.